Sí, comenzamos a grabar. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy a partir de lo que serían los adelantados, las instituciones que crearon justamente este proceso para que posteriormente puedan llegar aquí los españoles a afincarse. Ahí me pueden indicar si se ve correctamente. Bueno, ¿qué significa el término adelantado? Su nombre prácticamente lo dice todo, ¿verdad? Adelantado, primera persona en llegar, se adelanta. Ese término adelantado es una institución política, militar e inclusive jurídica, porque durante este proceso, Jacqueline, si quieres decir algo. Ay, perdón. Ay, puta. No, no hay problema. Si quieres preguntar, Perdón, mi audio se activó, perdón. dale. Entonces, durante este proceso, se va a copiar lo que inicialmente ellos realizaban ya. Cuando recuerdan que en su momento, antes de la llegada de Colón, antes del año 1492, España tenía conflictos internos. Dentro de España estaban ellos luchando inclusive por una independencia política, porque en ese momento estaban ellos invadidos por los árabes. Entonces, en ese proceso de conquista y la batalla que ellos tenían con los árabes, un término y una institución que ellos utilizaban mucho fue el adelantado. O sea, la primera persona que iba a un territorio tenía a nivel geográfico una limitación a ese territorio y él era como un militar. Era un militar que iba a ese lugar, era la persona que tenía que establecer fuertes, era la persona que tenía que establecer presencia en ese lugar. A nivel jurídico se llama en latín usi possidetis, ¿verdad? Uso y posesión, o sea, se iba a afincarse en ese lugar, quedarse en ese lugar, ¿para qué? Para mostrar la posesión española en ese territorio. Y la misma institución ellos trataron de emular aquí, ¿verdad? Trataron de llegar con esta institución a delimitar geográficamente un lugar que era casi imposible, ¿verdad? Porque no sabían la majestuosidad del lugar, pero tenían por lo menos una idea. Y después fundar fuertes, buscar el camino al famoso Perú, porque ahí ellos tenían la noticia de que había hermosas tierras totalmente llenas de oro, inclusive una civilización que utilizara el oro sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Principalmente nos referimos a los incas. Entonces ellos querían llegar al Perú y conquistar el Perú. Entonces toman como punto o punta de lanza, como se dice, el río de Solís. Recuerdan que Juan Díaz de Solís llega a lo que sería hoy el Río de la Plata. Él lo llamó Mar Dulce en 1517. ¿Por qué? Porque llega y el río era prácticamente un mar. No sé si, por eso pregunto si alguno de ustedes fue a lo que es hoy el Río de la Plata, porque el río Paraná desemboca en el Río de la Plata y el Río de la Plata a su vez desemboca posteriormente en lo que hoy es el Océano Atlántico. Ese proceso se da cerquita de lo que hoy es Buenos Aires, Montevideo, porque Buenos Aires y Montevideo están separadas por parte el Río de la Plata y parte del Océano Atlántico, ¿verdad? Entonces, ese proceso, él divisó Juan Díaz de Solís y vio que era dulce el agua, ¿verdad? Entonces le llamó Mar Dulce, pero la gente no lo llamó así, lo llamó eh, Río de la Plata posteriormente, y antes de eso la gente decía el Río de Solís, ¿verdad? Porque él fue el primero que surcó ese lugar. Durante ese proceso se deja, por ejemplo, constancia de una persona que llegó acá, principalmente al Paraguay, y es considerado uno de los primeros exploradores europeos en surcar suelo paraguayo en el año 1524. ¿A quién nos estamos refiriendo? Anteriormente en la escuela se le enseñaba a usted, ¿verdad? Primer explorador europeo en surcar suelo paraguayo, ¿verdad? O primer español. ¿Cuál sería? Anteriormente, inclusive mucho más en la época de la escuela, el que descubrió el Paraguay por tierra, se solía decir. En el año 1524 fue. A ver quién era o quién fue.
considerado uno de los primeros lingüistas, llega con la expedición de Juan Díaz de Solís. En el año 1524 nos referimos a Alejo García. Alejo García es considerado el primer europeo en surcar suelo paraguayo y también el primer europeo en navegar por suelo paraguayo va a ser Sebastián Gaboto en el año 1528. Entonces, son términos que están dentro de la historiografía tradicional, son términos que están inclusive en el libro de Marimonte, pero no de esa forma directa, ¿verdad? Por ejemplo, el primer europeo en surcar o primer europeo en cruzar, o sea, se cambia la denominación, ¿verdad? Ya no es más el descubrimiento de o el descubridor. Y ahí está el famoso debate, ¿verdad? ¿Se descubrió América o no se descubrió América, ¿verdad? Porque Colón no descubrió América, eso está segurísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él pensó que llegó a la India. Y ahí ya está el debate historiográfico, si querés ponerle el término, ¿verdad? Si él descubrió América o no. Pero él murió en el año 1506 sabiendo que no llegó a un nuevo territorio, sabiendo que llegó a las Indias. Él murió así, de esa forma. Bueno, entonces se afincan aquí los muchachos y acá tenemos otro término también, el término DOM. ¿Qué significa el término DOM? ¿Cuándo, por ejemplo, ustedes utilizan el término DOM? Acá dice Don Pedro de Mendoza. ¿Qué significa el término DOM? ¿A qué se refiere DOM? Es como un alto estatus. Excelente, así mismo. Un alto estatus, una alta estima, por ejemplo, una persona carismática, una persona que se le quiere mucho. Término DOM. Y a nivel de cariño, ¿verdad? De afecto, principalmente a las personas que ya tienen una edad un poquito elevada, ¿verdad? Para no decir, no, pues no decimos que son viejos, ¿verdad? No decimos que son viejos. Tienen mucha experiencia, entonces se le dice don o doña, ¿verdad? En el caso de las chicas, en el caso de las mujeres. El término don nosotros utilizamos hoy a nivel de experiencia, ¿verdad? A nivel de respeto. Pero el término don se refiere a un cargo inclusive noble, por ese caso don Pedro Mendoza, se le llama así porque él tenía un cargo nobiliario. Muy parecido o podemos emular a lo que sería conde, duque, archiduque, ¿verdad? A nivel de, por ejemplo, eso hubo muchísimo en el virreinato del Perú, eso hubo muchísimo en el virreinato de México también, y hasta el día de hoy hay gente que quiere tener ese título, ¿verdad? Pero después, inclusive el propio Simón Bolívar y José de San Martín van a sacar esos títulos, ¿verdad? Nobles que había inicialmente de la conquista y colonización española. Porque personas que llegan de Europa van a tener ese título aquí en América, pero después se lo van a sacar. Pero aquí en la zona del Río de la Plata, principalmente en la zona de Paraguay, no había. Pero para poner un término emular, ese conde, duque, archiduque, una persona de clase noble, era el término dom. O sea, a nivel de respeto, después se va a utilizar aquí en Paraguay. Por eso la gente dice, por ejemplo, Carlos Antonio López, no dice, ¿verdad? Dice Don Carlos, para que vean que después también, a nivel de la historiografía paraguaya, se va a utilizar ese término Don. Pero no es que se llamaba Don Carlos, no. Carlos Antonio López nomás se llamaba. Pero la gente lo utiliza y como un término, como dijo la compañera, de respeto, de estima, o de una persona que ocupa un alto cargo, ya sea específicamente como presidente de la República, ¿verdad? Entonces, un tal Don Pedro de Mendoza, ¿quién va a ser este Don Pedro de Mendoza? Una persona con mucho dinero, una excelente posición económica. Por eso siempre dijimos en la clase pasada, inicialmente la conquista del Nuevo Mundo fue por parte de España, pero un altísimo porcentaje de manos privadas. Fue una conquista privada. ¿Por qué? Hay una alianza ahí. Hoy, como suelen escuchar ustedes en las noticias, una alianza público-privada, ¿verdad? APP, que el Estado pone, le da el permiso, y la empresa privada que pone, pone mano de obra, pone la plata, lo más importante, ¿verdad? Las maquinarias, etcétera. Muy parecido y podemos nuevamente emular eso aquí. ¿Por qué? Porque la corona española, ¿qué ponía? Ponía el permiso, ponía la parte política, la corona, la bandera, inclusive el escudo. ¿Y qué hacían los exploradores? Ellos ponían el dinero, ellos financiaban la expedición con su propio dinero o, ¿verdad? Con préstamos extranjeros inclusive, o préstamos
de personas con mucho dinero dentro de la estructura social y económica de la época. Entonces, don Pedro Mendoza tenía una excelente posición económica, entonces él va a financiar esta expedición, él va a llegar con el título de primer adelantado del Río de la Plata. Él firma la capitulación el 21 de mayo de 1534, pero ¿qué decía su capitulación? Recuerdan que la capitulación, un documento que firmaba el explorador con la corona española, en este caso, que se dictaba en atribuciones, funciones, normativas y reglas que tenían que cumplir una parte y la otra, ¿verdad? O viceversa. Tipo un contrato privado de qué se tiene que realizar en esa expedición y qué títulos inclusive puede llegar a tener la persona cuando llega a nuevas tierras. Entonces, según esta capitulación, armar una expedición por su cuenta. Ahí ya dije ya que él va a financiar. Ahí dijimos el ámbito económico privado, muchísimo hay en juego ahí. Por su cuenta, ¿qué va a dar la corona española? Le va a dar permiso. Eso va a ser la casa de contratación. Después vamos a estudiar las instituciones a nivel económico y político dentro de este proceso. Buscar un paso para llegar al Perú. ¿Por qué querían llegar al Perú? Porque ahí estaba el oro, ahí estaban los metales preciosos. Ellos tenían noticias de que en ese lugar había indígenas que tenían la habilidad inclusive de utilizar esa piedra preciosa llamada oro o plata, pero la diferencia donde iba a estar que el indígena, el inca y los alrededores de esa zona utilizaban el oro, pero no como un metal precioso, utilizaban el oro común y corriente, ¿verdad? De forma muy común y corriente, pero no con la idea y la mentalidad del español, ¿verdad? Sí, ¿quién me quiso hablar? Adelante. Ustedes pueden levantar el micrófono en cualquier momento sin problema para preguntar o hacer cualquier tipo de preguntas. Porque cuando estoy proyectando pantalla a veces no me aparece acá el Messenger, entonces ustedes levanten el micrófono sin problema. Y después, fundar 3 fortalezas de piedra. Atiendan bien, porque este término fortaleza de piedra muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que es una hermosa, preciosa catedral, iglesia, ¿verdad? Casa. No. Como dice su nombre, una pequeña casita de 4x4 de madera, así que es un fuerte. Es una fortaleza. ¿Para qué? Para hacer uso y posesión del territorio conquistado. Por ende, si España llegaba a un territorio antes que Portugal, ese territorio ya le correspondía directamente a España y se luchaban ya por los límites. En ese momento los límites supuestamente, ¿verdad? Supuestamente estaban reglamentados por el Tratado de Tordesillas del año 1494, pero era todo mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque paulatinamente iba adquiriendo mayor porcentaje geográfico de territorio la corona portuguesa. Ustedes ven, la clase pasada hablamos, ¿verdad? El Tratado de Tordesillas, lo pequeño que debería ser la corona portuguesa en ese momento, lo que sería Brasil hoy, y lo que es Brasil hoy es inmenso, ¿verdad? A nivel geográfico, principalmente en lo que sería Sudamérica, uno de los países más gigantes geográficos, no solo de Sudamérica, inclusive del mundo, ¿verdad? Pero aquí en Sudamérica es uno de los países más grandes con la Argentina. Entonces, eso se da por la culpa o el término, para poner una culpa, ¿verdad? De los bandeirantes, que eran grandes expediciones de personas que tomaban rehenes alrededor de estos territorios, principalmente con bandadas. Ellos actuaban con el término banda, o sea, llevaban todo por delante con un líder muy violento. Y el término bandeirante viene del término bandeira, que en portugués significa bandera. Ahora ellos tenían una bandera de por sí, por ende la corona portuguesa, emulaban esa bandera y llevaban todo por delante, hacían conquistas muy violentas de los indígenas y también varias partes ya conquistadas inclusive por los españoles, por eso ya tenían rápidamente van adquiriendo territorio y lo gigante que hoy es Brasil es justamente gracias a los bandeirantes. Sí, ahora sabemos que posteriormente también con ya eso ya una vez independientes ya los países también, en caso de conflicto con Paraguay, después vamos a hablar de eso, la guerra contra la Triple Alianza también, que Paraguay perdió mucho territorio a manos de Brasil. Eso vamos a hablar también posteriormente.
Bueno, entonces fundar 3 fortalezas de piedra para contrarrestar esos posibles avances portugueses. La idea era justamente frenar ahí. Por eso, ¿dónde van a estar ubicadas estos? Principalmente cercano a lo que sería hoy en parte del Imperio Portugués y parte de lo que sería Brasil. Ahí van a estar afincadas estas fortalezas. Bueno, entonces parte él en agosto del año 1535. Recuerdan que siempre hablamos en su momento en la clase pasada de que la mayor parte de las expediciones salen en agosto. ¿Por qué salen en agosto? Porque en agosto ellos no sabían en ese momento, ¿verdad? Ellos se guiaban netamente por la experiencia. Hay una corriente hoy llamada corriente de Humboldt que tiene también su influencia en el mar, tiene su influencia también en los vientos, los famosos vientos alisios que vienen del norte hacia el sur. Entonces le da a ellos la posibilidad de navegar con viento a favor en agosto. O sea, ellos no sabían esa también, explicación científica, ahora ellos lo hacían de forma solamente mediante la experiencia. Entonces la mayor parte de las veces ellos salían en agosto. 14 naves, una gigantesca expedición. Recuerdan que nosotros inclusive pusimos un ejemplo la clase pasada cuando hablamos de las carabelas. Son naves pequeñas, son naves muy ágiles, pero de poco calado, ¿verdad? De poco calado. La mayor parte de ellas solamente podían navegar en el Mare Nostrum, que era el mar nuestro. De los italianos nos referimos al mar Mediterráneo. Pero ahora van a surcar muchísimo, muchísimo territorio hasta llegar a lo que sería el río de la Plata. Muy, pero muy por debajo a nivel de puntos cardinales, ¿verdad? Muy por debajo, ya sea en el sur, de lo que sería inclusive el viaje de Colón. Entonces, en agosto salen ellos. ¿Cuándo llegan? Enero. Enero del año 1536 ellos llegan. Para que vean, muchísimo tiempo de navegación para llegar a lo que sería el río Solís. Ellos llegan al río Solís, ahí en las costas de lo que hoy es Riacho Negro. Por eso pregunto, ¿hay usted acá de Buenos Aires o visitó Buenos Aires? ¿Alguno? ¿Por qué pregunto esto? Porque está el barrio de La Boca, donde está el famoso equipo de fútbol, la Boca Juniors. Ahí enfrente está el Riacho Negro, y pasando un poquito el Riacho Negro, ahí ya está el Río de la Plata. Y en esa zona, donde hoy es La Boca, donde hoy está el Riacho Negro, ahí se procede a la fundación de la Primera Buenos Aires. ¿Por qué se le llama Primera Buenos Aires? Porque después se va a volver a refundar. Por eso dice, acá se fundó, y ahí está la diferencia. Uno es Nuestra Señora del Buen Aire, que se va a fundar por don Pedro de Mendoza, 3 de febrero de 1536. Uno de los primeros establecimientos europeos en el Río de la Plata es la fundación de Nuestra Señora del Buen Aire. ¿Y por qué Nuestra Señora del Buen Aire? Eligieron los muchachos al azar, les gustó el nombre. Como todas las fundaciones de los españoles, o la mayor parte, un alto porcentaje, van a ser fundaciones con nombre católico, ya sea nombre de santos o nombre de virgen, ¿verdad? En este caso, Nuestra Señora del Buen Aire va a ser y hasta ahora todavía es, la patrona de los navegantes. O sea, a nivel católico se la considera como patrona de los navegantes a Nuestra Señora del Buen Aire. Justamente ellos, cuando tenían inconvenientes, cuando tenían problemas, por ejemplo, se quedaban sin ninguna gota de viento, como vulgarmente nosotros solemos decir, sin ningún tipo de brisa, y ellos se quedaban varados en el mar. Le rezaban justamente a esta patrona, ¿verdad? Nuestra Señora del Buen Aire, para que les dé la posibilidad a ellos de seguir emprendiendo su viaje. Pero el problema dónde estaba, cuando ellos se quedaron, los indígenas eran muy belicosos, muy violentos, no pudieron estar mucho tiempo en ese lugar, inclusive estaban sitiados, casi 90 días estuvieron sitiados en ese lugar. Entonces, ¿qué va a hacer don Pedro Mendoza? Después va a fundar Corpus Christi, ¿verdad? Otro fuerte, pero le va a enviar al norte a Domingo Martínez de Irala y su lugarteniente, Juan de Ayolas. Le va a enviar al norte para que ellos vayan a buscar información de la famosa ciudad El Dorado, una ciudad icónica, una ciudad que muchísimos españoles literalmente, con el sentido de la palabra, perdieron la vida
buscando esa ciudad. Y esa ciudad nunca fue encontrada tal cual ellos tenían la idea, ¿verdad? Una ciudad totalmente de oro, una ciudad donde el oro estaba por todas partes. Recuerdo que hace unos cuantos años vi un dibujito con mi hija que se llamaba justamente El Dorado, donde dos españoles ingresaban a una ciudad, ¿verdad? Por una cascada y entraban en un mundo totalmente de oro, ¿verdad? Bueno, esa es la idea prácticamente de lo que tenían los españoles en esa época, una ciudad totalmente de oro. O sea, y muchos le llaman inclusive la ciudad X, la ciudad Z, la ciudad del Dios Blanco, bueno, tiene muchísimos nombres, esa famosa ciudad que ellos querían llegar. En ese caso, entonces, don Pedro Mendoza se queda en lo que sería Buenos Aires, le envía al norte para buscar el Dorado a Juan de Ayola, su lugarteniente. Su lugarteniente significa su segundo al mando, ¿verdad? Está, entonces, don Pedro Mendoza, el segundo al mando es Juan de Ayola. Se van al norte con Domingo Martín Irala. Se van a lo que es la zona de el Candelaria. Es un fuerte cerquita de lo que hoy es Encarnación, más o menos parecido en esa zona, a 50 kilómetros de lo que es Encarnación. Se quedan ahí los muchachos. Entonces le dice ahí Juan de Ayola a Domingo Martín Irala: vos espérame acá, señor. Yo me voy a ir para que no nos vayamos los dos juntos. Vos te quedas acá y yo me voy al norte buscando más información del Dorado. Entonces Juan de Ayola se va al norte, lo que hoy es el Chaco paraguayo, y se pierde en acción. Se pierde en acción, no tenemos más noticia de él. Domingo Martín Irala estaba, lo que hoy es Encarnación, para que ubiquen la cantidad de kilometraje, en la Candelaria estaba ahí esperando noticias, ¿verdad? No hay noticias. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Don Pedro Mendoza abandona Buenos Aires, él va a España. ¿Por qué? Porque él está enfermo. Se cree, ¿verdad? Se cree que él tenía una enfermedad llamada el mal de Italia. Que el mal de Italia, una enfermedad sexual epidémica en ese momento a nivel de Europa, nos referimos a la sífilis. Pero no es como hoy que prácticamente rápidamente se puede divisar, ¿verdad? La mayor parte de los muchachos, principalmente los muchachos, ¿verdad? Porque las chicas eran muchas veces las que eh, esto diseminaban a nivel de los prostíbulos, principalmente de Roma. Por eso se llamó el mal de Italia. En la última etapa, ustedes habrán estudiado la sífilis, tiene 4 etapas. En la cuarta etapa inclusive ya salen llagas, ¿verdad? Ya inclusive afecta al cerebro a nivel de alucinación, inclusive. Bueno, tiene muchos síntomas la sífilis, ¿verdad? A nivel de enfermedad sexual. Entonces, o sea, don Pedro Mendoza, entonces está enfermo, pega rumbo a España. Él muere en alta mar. Entonces, ¿a quién le dejó don Pedro Mendoza como lugarteniente? A Juan de Ayolas. Entonces, antes de emprender el viaje a España, le dice: ¿sabes qué, Juan de Salazar Espinosa? Anda a buscarle a los muchachos. Entonces, Juan de Salazar Espinosa se va a- al rumbo norte. En Candelaria le encuentra a Domingo Martínez Irala. Domingo Martínez Irala le dice: no, él se fue allá, se fue al norte y yo no tengo más noticias de él. Entonces los muchachos se van de Candelaria, llegan a una hermosa bahía, río Paraguay, hoy llamada Bahía Asunción, ¿verdad? Ahí se van, le encuentran los carios, se quedan un rato ahí, le reciben muy bien los carios, muy cálidamente, le dan inclusive alimentos, le reciben demasiado bien. Entonces dice Domingo Martínez Irala con Juan de Salazar Espinosa: estamos buscando a nuestro socio, a nuestro amigo Juan de Ayolas, y nosotros cuando le encontremos a él, vamos a volver acá y vamos a fundar un fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a establecer acá y vamos a tenerle a ustedes de parientes. Después ahí va a surgir el cuñadazgo, ¿verdad? El famoso Tobayá, que es una institución inclusive social que en ese momento utilizaban mucho los españoles con los guaraníes. Entonces van al norte, llegan a lo que sería hoy cerca de lo que es el Chaco, Nueva Asunción aproximadamente. No encuentran noticias ya o sea, encuentran noticias de que Juan de Ayola está totalmente desaparecido, que él fue asesinado por indígenas pámpidos. Entonces ya no hay posibilidad de encontrarlo a él. Entonces ellos toman rumbo sur nuevamente, van a lo que sería hoy esa hermosa bahía, y Juan de Salazar Espinosa funda el 15 de agosto del año 1537
Nuestra Señora de la Santa María de la Asunción. Ese es el nombre oficial de la ciudad. Mucha gente dice Asunción, ¿verdad? Y ahí no quedamos. Pero van a ver que muchísimos nombres de las ciudades son larguísimos, larguísimos. Por ejemplo, eh, Corrientes, una ciudad argentina cercana acá a lo que sería Paraguay. ¿Cómo se llama? Se llama solamente Corrientes. Su nombre es San Juan de la Vera en las Siete Corrientes. Larguísimo su nombre. San Lorenzo de los Campos Grandes. Limpio, San José de los Campos Limpios. O sea, sus nombres son larguísimos, ¿verdad? En el caso de Asunción también. Asunción nosotros le llamamos hoy, pero el nombre oficial es Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Ese es el nombre de la Virgen. Entonces, por eso lleva el nombre de la Virgen, la ciudad, porque el 15 de agosto se conmemora justamente el Día de la Asunción. Entonces, lleva ese nombre. Entonces, Juan de Salazar es que funda Asunción. ¿Por qué digo esto? Y una anécdota más que cuento que pasó. El año 2011 se conmemoró el bicentenario de la independencia del Paraguay. Muchísima gente estaba involucrada, ¿verdad? Leía libros de historia y principalmente los muchachos que leían en internet. Cuando vos entras en Google, la primera opción que te da Google para buscar una información, ¿qué página es? ¿Qué página es? La primera opción que te da Google cuando vos buscas cualquier tipo de información, ¿qué página Wikipedia. es? Asimismo, excelente Wikipedia, la famosa y Salvatore Wikipedia, ¿verdad? Que muchos de ustedes han hecho su trabajo práctico, copy-paste directamente de Wikipedia. Eso ya no se puede hacer en la facultad, ¿verdad? Después vamos a explicar por qué. Tiene todo ahora un software y todo para que no se haga copy-paste en la facultad. Pero ¿por qué digo esto? A nivel anécdota, más gente. En el año 2011, vieron que Wikipedia dice editar, editar, editar. Cualquier persona puede agregar o sacar información de Wikipedia. Por eso, a nivel científico, no se puede utilizar Wikipedia por ningún caso, porque cualquier persona puede fraguar cualquier tipo de información que haya ahí. Inclusive he visto que hay una persona en Estados Unidos que tiene el récord, que tiene 1500, o no sé cuánto, ¿verdad? Tiene un número, de ediciones. El tipo hizo muchísimas ediciones de Wikipedia. No decimos que el tipo hizo, ¿verdad? Pero en el año 2011, Wikipedia decía que el que creó la ciudad de Asunción era Juan de Ayolas. O sea, Juan de Ayolas creó la ciudad de Asunción, pero si vamos al caso historiográfico, Juan de Ayolas ya estaba muerto cuando se crea Asunción. Un ejemplo que muchas veces también queda eso, ¿verdad? En la retina de la gente le vamos, pero dice, en Wikipedia dice, pero no, no. Si ustedes toman informaciones de libros. Caso de ustedes, por ejemplo, cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan a nivel historiográfico, ustedes pueden consultar la bibliografía básica del programa. No consulten Internet, porque Internet, específicamente Wikipedia, no es de carácter científico social, ¿verdad? No sé, otra voz. Pero cualquier persona puede editar. Entonces, por eso no se le considera un ámbito científico social a Wikipedia. Un ejemplo que les pongo, si por ejemplo ustedes ponen rápidamente, ahora estamos acostumbradísimos a Internet, ponemos Google, en ¿qué fecha se funda Asunción? Primera opción Wikipedia, ya está. No, Wikipedia es santo, palabra santa Wikipedia, no. Un ejemplo más que le pongo para que ustedes también duden de cualquier tipo de conocimiento de esa página específicamente. Y sí, hay varias, ¿verdad? Yo, estos años de experiencia tengo la ricondelvago.com, tareas.com, buenastareas.com, sí, sabemos, hay varias páginas, ¿verdad? Sí, yo conozco todo de memoria eso. Inclusive los trabajos prácticos yo le daba a los chicos, sabía todo de memoria, los muchachos se copian todo, ¿verdad? Sí, es el inconveniente del internet, ¿verdad? El famoso copy-paste. Entonces se crea esta ciudad. Entonces, al estar aquí, Juan de Salazar Espinosa y lo que sería Domingo Martínez Irala, llega la información a Buenos Aires. Entonces los muchachos de Buenos Aires, todos ellos abandonan esa primera Buenos Aires. ¿Y dónde van? Van aquí, a Nuestra Señora Santa María de la Asunción. O sea, entonces ellos abandonan Buenos Aires y se van. Entonces, Pedro de Mendoza, de la primera Buenos Aires, por esta razón a Yola se le atribuía su fundación. Ese fue el problema.
Acá antes se le atribuía a Juan de Ayala su fundación, Asunción, pero se comprobó que el fuerte llamado Nuestra Señora de Asunción fue fundado el 15 de agosto de 1537. ¿Por quién? Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros, ¿sí? Como esa telenovela mexicana, colombiana, ¿verdad? Ahí que no sé si a uno de las chicas acá veía esas novelas, se va a acordar entonces de estos apellidos compuestos. Juan de Salazar, nomás la gente, ¿verdad? No, Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros, ¿no? Se va todo un apellido, ¿verdad? Él funda entonces, la conocía como Madre de Ciudades, y se mote de Madre de Ciudades, ¿por qué tiene Asunción? Porque a partir de Asunción, inclusive los propios bonaerenses inicialmente se van a ir a Asunción, y de ahí se van a expandir a nivel geográfico para crear y fundar nuevas ciudades. Por ejemplo, Ontiveros, Villarrica, el Espíritu Santo, que 7 veces se va a mudar. Inclusive Villarrica estaba prácticamente en lo que hoy es Mato Grosso do Sul. Por eso ustedes van a escuchar pueden mirar eso sí pueden mirar en YouTube, en Internet. Había unos hermosos 7 grandes saltos llamados los saltos del Guairá. Ellos, por ejemplo, en el caso de Brasil, no dicen Guairá, ellos dicen Guairá. Entonces hay una ciudad cercana a los saltos del Guairá que ellos le llaman Guairá, le llaman ellos. Las 7 quedas, ¿verdad? Las 7 caídas, que a partir del año 1983, con la creación del embalse de Itaipú, eso quedó totalmente bajo agua, totalmente, esos hermosos saltos eran totalmente paraguayos, también estaban en la frontera con Brasil, ¿verdad? Pero se explotaban mucho a nivel turístico, eso se quedó totalmente bajo agua cuando se crea Itaipú. ¿Por qué digo esto? Porque el fonema, pues, la familia lingüística tupí-guaraní. Y los tupí estaban principalmente en la zona de Brasil y los guaraní en la zona de Paraguay. Entonces, esa unión tupí-guaraní se ve muchísimo a nivel de Brasil y a nivel de Paraguay. Y un ejemplo sería en Mato Grosso do Sul, el tema del guairá. Esa es la pronunciación a veces del guaraní que hay en la zona de Mato Grosso do Sul, hay en la zona de Dorados, Laranjeira, ¿verdad? Maringá, por ejemplo, una ciudad tan cercana a lo que sería Mato Grosso do Sul, es diferente, ¿verdad? Como ellos pronuncian muchas veces el guaraní. Es interesante, interesante escuchar también a ellos cuando hablan guaraní. Después se crea Ciudad Real, Santiago de Jerez, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Nueva Asunción, lo que sería hoy Chaco, y San Juan de la Vera, las Siete Corrientes, ¿verdad? Que hoy es una ciudad fronteriza con lo que sería Paraguay. Nuestra Señora Santa Fe, y también de aquí, de Paraguay, de la provincia del Paraguay, en ese momento, después de provincia gigante de las Indias, van a salir 450 mestizos paraguayos y van a fundar lo que sería la Segunda Buenos Aires, la llamada Segunda Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en 1536 la va a fundar inicialmente Pedro de Mendoza, no va a tener éxito ese lugar, y en 1580 se va a volver a refundar por Juan de Garay con poblamiento o población de la provincia del Paraguay. O sea, de Asunción van a salir los muchachos a fundar Buenos Aires. Repito, pregunto acá si hay una persona acá que es argentina o argentino. Vieron pues que hay mucha, mucha disparidad, ¿verdad? Mucho debate historiográfico a nivel de Argentina y Paraguay, ¿verdad? Muchas veces. Yo hice inclusive este experimento social una vez a un amigo, le hice que vaya a una de mis clases y hable sobre historia del Paraguay. Y mi amigo argentino, ¿verdad? Principalmente porteño. Y ahí para ver nomás, un experimento social nomás yo hice, ¿verdad? Cómo el paraguayo tiene xenofobia, no al argentino, específicamente al porteño, cuando empieza, ¿verdad? Yo soy argentino, ¿verdad? Y empezó a hablar ahí los muchachos, ya he visto el mal en su cara. Y él empezaba, ¿qué es lo que me va a venir a hablar este argentino de historia del Paraguay, ¿verdad? Un ejemplo más que le pongo de que yo en su momento hice eso para ver solamente y después le di la razón, la gente me dio la razón en ese sentido, sobre la idea en sí, que muchas veces nosotros tenemos esa concepción solamente por la tonada en sí, ¿verdad? Del argentino.
pero somos países hermanos, países vecinos, e inclusive tenemos historia en común, como estamos viendo aquí. De Buenos Aires, la primera Buenos Aires salieron los muchachos a fundar Asunción. Y de Asunción salieron los muchachos para fundar nuevamente lo que sería Buenos Aires o la llamada Segunda Buenos Aires. O sea, tenemos una historia en común, somos parte del Río de la Plata. La misma cosa el caso de Santa Fe, una de las ciudades más reconocidas a nivel del Río de la Plata, por ejemplo, por Hernando Arias de Saavedra, o Hernandaria que vamos a estudiar después, que fue el primer criollo en todas las Indias en acceder al cargo de gobernador, porque ese era un cargo netamente para españoles. Y un criollo a nivel social es hijo de españoles nacido en América. O sea, una persona que es de aquí. Y él fue el primero en ese caso. Acá un documento que los muchachos, por mucho tiempo, va a ser una incipiente democracia, lo que van a aplicar los muchachos acá cuando apliquen este documento. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo, y a partir de este momento, del año 1537 a 1776, Paraguay específicamente va a depender de un virreinato llamado el Perú. El virreinato del Perú, ¿dónde está ubicado? Lejísimo geográficamente. Estamos hablando de mínimo 4 a 6 meses de distancia para que un paraguayo pueda llevar la documentación allá y después pueda volver otra vez, casi mínimamente un año tardados. Por eso, este documento se va a utilizar muchísimo. Pero este documento específicamente decía lo siguiente. Don Pedro Mendoza falleció. Él le dejó su cargo ¿a quién? A Juan de Ayolas. Juan de Ayolas estaba muerto. Por ende, ¿quién ahora era el lugarteniente del gobernador? ¿Quién ocupaba el cargo, la autoridad política y militar del propio Pedro de Mendoza? Y ese era el problema. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Indias? Emite esta Real Cédula o Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. Llega esta Real Cédula, la trae Alonso Cabrera, el portador de la cédula. Muchas veces por el portador de la cédula tenía todo el distintivo real, ahora venía de España, el rey me envía. Entonces él decía, bueno, a mí me van a elegir, a mí me van a elegir los muchachos, porque según decía esta Real Cédula, entre los conquistadores que estaban en ese momento, tenían que elegir quién iba a ser el sucesor de don Pedro Mendoza. Pero por única vez tenía que usarse esta Real Cédula. ¿Cuántas veces usaron los muchachos acá? 22 veces se va a usar para elegir un nuevo gobernador. ¿Por qué? Y vamos a aplicar, tiene su significación inclusive, ¿por qué? Porque nosotros vamos a estar lejísimos del Perú. Ustedes habrán escuchado siempre la palabra o la frase, me costó un Perú. Me costó un Perú impresionante, demasiado mucho me costó, no sabe, me costó un Perú. ¿Por qué ese término? ¿Por qué esa frase? Porque nosotros vamos a estar lejísimos geográficamente y ese era el virreinato que nos correspondía a nosotros. Y cualquier información o cualquier lugar o cualquier momento que vos querías obtener información allá en Perú, te costaba muchísimo. ¿Por qué? Porque geográficamente era muy difícil acceder a él. Entonces, el portador de esta Real Cédula, Alonso Cabrera, llega, ¿verdad? Los muchachos van a votar y Domingo Martínez Vidal, dejado por Ayolas como lugarteniente, va a acceder al cargo de el primer gobernador de la provincia del Paraguay. Este cargo va a ser aprobado y aceptado por el emperador Carlos V. Entonces, ¿qué hace Irala? Una de las primeras obras de gobierno que hace es, muchachos, vamos a abandonar Buenos Aires, nos vamos a toda Asunción. Tomamos toda Asunción y ahí vamos a organizar la conquista. Por ese motivo, Asunción lleva el mote de madre de ciudades. ¿Por qué? Porque a partir de Asunción los muchachos van a fundar varias ciudades vecinas. Y el término ciudad tiene también una concepción muy interesante. Juan de Salazar Espinosa, el 15 de agosto de 1537, que funda una pequeña casita de madera llamada un fuerte. Casita de madera con piedra, ¿verdad? Las 4 paredes que tenía esa casita eran de piedra y las vigas eran de madera, ¿verdad? Y después, ¿era una ciudad totalmente establecida? No. ¿Por qué? Porque no tenía iglesia,
no tenía calles. ¿Qué le faltaba para ser ciudad? Una ciudad, en ese momento, en la época colonial, adquiría esa jerarquía cuando se creaba, ¿qué cosa? El cabildo. Entonces Asunción, hasta el año 1541, específicamente el 12 de septiembre, no tenía cabildo. Por ende era fuerte Nuestra Señora de Asunción. Asunción entonces es ciudad, específicamente con la jerarquía de la propia época. A partir del 12 de septiembre de 1541 recién es ciudad. Y a partir de ese momento es la capital prácticamente del Río de la Plata, ¿verdad? Capital de la conquista, porque a partir de ella van a salir muchos conquistadores. ¿A qué? A fundar y a recorrer todos los alrededores del Río de la Plata. Entonces, a partir de ese momento suceden varios gobernadores de Asunción, pero principalmente el que va a tener muchísima importancia historiográfica va a ser este primer gobernador, Domingo Martínez de Irala. Bueno, es fácil enseñar muchas veces historia en nuestra facultad porque, digo nuestra facultad, me refiero a la facultad de filosofía, porque ustedes ya son parte de la facultad de filosofía. ¿En qué sentido? Que nuestra facultad se origina específicamente enfrente mismo del portón de acceso. ¿Qué comienza ahí? Comienza una calle. ¿Cómo se llama esa calle? ¿Cómo se llama la calle de la facultad? ¿Saben la calle de la facultad? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama la calle de la facultad enfrente de mí? El acceso de nuestra facultad. Yo no sé, profesor. Yo solamente por GPS no me puedo llegar. Yo sé que me lleva al colectivo limpio. Yo sé que me lleva al 56 que me deja enfrente. Hasta ahí lo que yo sé. La facultad en el portón principal tiene el origen, una de las calles más importantes también es el barrio Sajonia, que es justamente la calle Gobernador Irala. Así se llama. Gobernador Irala nos referimos a este personaje. Entonces, la calle paralela es Comandante Gamarra, uno de los próceres también dentro de la batalla de Paraguarí y Tacuarí del año 1811. O sea, nombre histórico en sí tiene la facultad, totalmente, ¿verdad? Totalmente en ese sentido, tiene nombre que le identifica históricamente. Entonces, Irala a partir de ese momento, una vez que es instaurado como gobernador, varias obras va a tener, va a organizar lo que sería la ciudad de Asunción. ¿Qué va a hacer? Calles, plaza, templo, cuartel y casa para el asiento del gobernador. Esta estructura geográfica que está aquí, me refiero específicamente a una plaza, a una iglesia, a un cuartel y a una casa de los gobernadores. Nómbrame una ciudad que tenga esa característica. ¿Están siguiendo ahí? ¿Están ahí? Una ciudad que tenga esas características, ¿cuál sería? Asunción sigue eso, sigue esas características. Si yo veo el microcentro de Asunción, está la plaza central, está. Está la catedral, está. Está el cuartel, la policía, está. Casa de los gobernadores, estaba anteriormente, porque lo que hoy el comandante de la policía es justamente lo que era anteriormente la casa de los gobernadores. O sea, esta estructura yo puedo ver también hoy en San Lorenzo, puedo ver en María Roque Alonso, puedo ver en Limpio, puedo ver en Pirayú, puedo ver en Arroyo y Estero, bueno, le nombro cualquier ciudad, porque esta estructura se sigue en casi todas las ciudades de Paraguay. Plaza, iglesia, cuartel y casa de los gobernadores nos referimos a lo que hoy es la municipalidad, ¿verdad? Eso se sigue en todas las ciudades del interior. Si ustedes han viajado en estos días, van a ver que esta característica se extiende en casi todas las ciudades de Paraguay. Entonces el Cabildo fue creado el 16 de septiembre de 1541 durante el gobierno de Domingo Martínez de Irala y es una de las instituciones más importantes dentro de la estructura política regional principalmente. Es parecido a lo que hoy es una municipalidad, la diferencia donde estaba, que solamente podían formar parte de ella, ¿quiénes? Españoles.
no podían formar parte criollos, no podían formar parte mestizos o mancebos de la tierra, no podían formar parte mulatos, que era la unión social entre lo que sería español y negros, no podían formar parte zambos, que es la unión social entre indígena y negro, no podían formar parte. Y en muchísimas clases sociales, ¿verdad? Solamente españoles. ¿Y cuáles son los cargos que estaban ahí? Estaba el alcalde de primer y segundo voto y los oficiales reales y los vocales. Esos son los cargos que tenía dentro del cabildo. Entonces, Juan de Salazar y Espinosa y Gonzalo de Mendoza van a ser los primeros alcaldes de lo que sería la ciudad de Asunción. El cabildo, muy parecido a lo que es en la municipalidad, como dijimos, ¿verdad? Se va a encargar de impuestos, construcciones, reparaciones de puentes, caminos, ordenamiento de lo que sería la ciudad, la estructura de las calles. También ejerció funciones de justicia, ¿verdad? En ausencia de eso, y varias funciones políticas. Y va a tener muchísima repercusión el cabildo, aquí específicamente en Asunción, durante la revolución comunera que vamos a estudiar posteriormente. Este es un libro que yo les dejo, por ahí en algún momento tienen tiempo, quieren leerlo. Juan Bautista Rivarola Paoli, Fundación de la Ciudad de Asunción, libro muy lindo, no muy extenso. Si quieren saber un poquito más de lo que hablamos hoy, así nosotros hicimos un mega archi resumen, ¿verdad? Del proceso en sí de la Fundación de Asunción, pueden leer este libro. Porque Marimonte habla brevemente, este proceso no es muy largo porque estamos hablando que es un cursillo de ingreso en el cual el conocimiento tiene que ser preciso, didáctico y directamente ahí no irse tanto por las ramas, ¿verdad? Conocimiento directo. Entonces, por eso muchas veces los datos son directos y no nos vamos tanto por el proceso en sí de fundación, que es mucho más largo. Irala gobernó en dos periodos, de 1539 a 1542, y después hay un break ahí. Después dice de 1544 a 1556. ¿Por qué? Porque durante este break, estos 2 años aquí que quedan, va a llegar el segundo adelantado del Río de la Plata. ¿Por qué? Para justamente poner orden ahí, ¿verdad? Lo que sería el Río de la Plata, va a llegar Álvar Núñez. La gente no, Álvar Núñez, me suena, me suena. Ah, cabeza de vaca. Sí, ahí le suena a la gente, ¿verdad? Cabeza de vaca, ahí sí le suena a la gente. Entonces, después va a continuar Irala del 44 hasta su propia muerte, para que vean la impresionante influencia social, política y militar que tenía Irala en lo que sería Asunción principalmente y el Río de la Plata por ende, donde todo ese proceso inclusive va a tener otro adelantado y él va a seguir triunfante e inclusive le va a derrocar, ¿verdad? Al adelantado que vamos a ver ahora. Bueno, dijimos entonces que don Pedro Mendoza estaba muerto, llega lo que sería el nuevo adelantado del Río de la Plata, se conforma un nuevo adelantado. ¿Quién va a ser este adelantado? Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Este personaje acá hay un error, tiene que ser 1542. ¿Se pueden corregir, por favor? Este personaje llega ya siendo famoso. ¿Por qué yo ya siendo famoso? Porque él va a comenzar siendo un navegante en la parte de lo que sería hoy América del Norte. Llega a lo que sería la zona de Miami, la zona de Florida, lo que hoy conocemos como el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Y entre Miami, Cuba, ¿verdad? Bueno, parte de lo que sería Centroamérica, esa zona él ya empieza a navegar. Nos referimos a Álvaro Núñez. Después, entonces, firma la capitulación para ser adelantado al Río de la Plata y él llega aquí. Y con él llegan varios acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, introduce los primeros 26 caballos y yeguas en el Río de la Plata. ¿Por qué son importantes esto? Nos referimos a la riqueza equina aquí en lo que sería el Río de la Plata y por ende posteriormente Paraguay. También llega un sacerdote. Sí, te escucho. Jacqueline, Perdón, profe, ya se me fue otra vez el auricular, perdón. dale, sin problema. Llegan entonces los primeros 26 caballos y yeguas y dentro de este proceso también llega un sacerdote.
Un sacerdote, Martín González de Paniagua, decimos un sacerdote, pero ¿por qué es importante la llegada de este sacerdote? Porque este sacerdote se escandalizó, sería la palabra, por eso acá justamente así lo describe la propia Marimonte, se escandalizó de qué, de cómo vivían los exploradores y los conquistadores españoles aquí en Paraguay, específicamente en Asunción, porque había un explorador o un conquistador para 7, 8, 9 mujeres. Por eso él se escandalizó cuando llegó acá y le llamó a Asunción el paraíso de Mahoma, porque según la concepción árabe, un hombre puede tener todas las mujeres que su dinero pueda mantener. Pues la diferencia, ¿dónde está? Que el árabe se casaba con estas mujeres y todas las mujeres eran sus esposas. Por eso ustedes conocen el famoso harem, ¿verdad? Que tienen los árabes. Pueden tener muchísimas esposas, pero son, como decimos, su esposa. O sea, jurídicamente tiene una partecita, ¿verdad? De la herencia del marido. Pero en este caso, el explorador no estaba casado, inclusive con estas 7, 8 que estaba teniendo, ¿verdad? Tenía inclusive, muchísimos hijos, y embotado, y después de varios de sus hijos, ¿verdad? Que van a ser mancebos de la tierra. Sí, Jacqueline, te escucho. Imagínate que cuando una no puede ir si tienen 10 por ahí. Y ese es el tema ahí, eso, pero así sexualmente, era muy crudo el tema. Después vamos a hablar cuando hablemos de las rancheadas, a nivel sexual, inclusive van a hacer ellos expediciones, los propios españoles, en contra de las tolderías guaraníes, netamente para saquear esa aldea y violar a las mujeres. Eso se conoce con el nombre de rancheadas. Los guaraníes no se van a quedar con los brazos cruzados, pueden ser que los carios acá le hayan eh, recibido con los brazos abiertos, ¿verdad? Pero después los otros van a mantenerse inclusive en contra de los españoles por la forma de actuar de ellos. Ellos tomaron como una forma totalmente diferente. ¿Recuerdan ustedes que en las clases anteriores cuando hablamos de los guaraníes, de la mujer, la importancia de la mujer guaraní? ¿Por qué el guaraní le dio a su mujer, al español? Porque era lo más importante que tenía, lo más sagrado que tenía. ¿Para qué? Para que pueda trabajar para él. ¿Pero qué hizo el español? Directamente a ámbito sexual. Directamente a ámbito sexual, se fue totalmente a otro lado en ese sentido. Y aparte de eso también, el hecho de que ellos son católicos. Y esto no tenía nada que ver con el catolicismo, lo que están demostrando ellos. Eso le sorprendió a este sacerdote. Por eso le escribió un libro él, y posteriormente, primeramente una carta, después un libro llamado El Paraíso de Mahoma, nos referimos a Paraguay. Pues esa idea en sí de muchísimas mujeres con un solo hombre. Realiza varias expediciones al Chaco, nos referimos a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, y es el inconveniente justamente. Él no va a estar mucho tiempo en el Río de la Plata. Él se va a pasear mucho, va a apaciguar mucho los problemas que había en el caso de los indígenas, en el caso de los pámpidos. ¿Y qué va a pasar? A su regreso, él va a ser derrocado por los partidarios de Irala. ¿Por qué? Inicialmente él va a imponer muchas reglas, muchas normativas, justamente a nivel muy a rajatabla, lo que sería la ley en ese momento. Y los muchachos acá ya estaban acostumbrados ya a tener una forma de vida durante el gobierno de Irala. Y cuando vos pones mucha autoridad o impones autoridad y durante mucho tiempo no hubo esa autoridad o hubo ausencia de autoridad, va a tener problema la persona que es nueva, ¿verdad? Solemos decir siempre escoba nueva barre bien, ¿verdad? Pero en este caso va a barrer de forma muy exagerada, ¿verdad? Porque ya está ya muy sucio el ambiente, muy turbio. Entonces va a tener inconvenientes Álvaro Núñez y también va a haber lo que sería incendio, un incendio de grandes magnitudes en Asunción, que las dos cuartas partes de la ciudad inclusive se van a incendiar, inclusive la primera catedral de Asunción se va a incendiar, y algunos creen, ¿verdad?, que fueron justamente partidarios de Irala que hicieron en contra de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca esta acción. No se pudo confirmar, ¿verdad?, quién inició el incendio, pero se cree que fueron ellos. ¿Qué produjo esto? En ese momento no estaba Álvaro Núñez Cabeza de Vaca en esta zona, estaba en la zona del Chaco, entonces se le culpa directamente a él por ausencia de autoridad, por ausencia de liderazgo. Entonces los partidarios de Irala invocan esa real cédula que acabamos de explicar, ese documento que dijimos una sola vez tenía que usarse, pero otra vez van a usar los muchachos acá. Le nombran a Domingo Martín Irala nuevamente como gobernador, le sacan del cargo a Álvaro Núñez y ¿qué más?
le hacen que él directamente sea deportado a España. Y casualidad, yo sí el primer día de clase dije que en la historia no hay casualidades, ¿verdad? Hay causalidades. En este caso sí hay una casualidad que él va deportado a España en uno de los primeros barcos creados aquí en los astilleros del Río de la Plata. Nos referimos al barco Comuneros. Él va a España con muchos inconvenientes, con muchos problemas en ese sentido. ¿Por qué? Porque él no pudo mantener su autoridad política en lo que sería el Río de la Plata, específicamente Paraguay. Entonces él enviado allá y en el año 1552 se da un ámbito muy importante a nivel de Asunción y principalmente Paraguay. ¿Por qué? Porque un ámbito, como dijimos hace rato, un ámbito que se utilizó muy, o sea, de muy mala manera, nos referimos al mestizaje, porque como dijimos, el español tenía varias mujeres a su alrededor, esas mujeres tenían hijos, y esos hijos eran conocidos como mancebos de la tierra. ¿Qué significa mancebos de la tierra? Son hijos de la tierra, nos referimos al mestizo. ¿Por qué? Porque tenía una mamá, pero el papá, ni embotado del tipo, nunca sabías quién era tu papá muchas veces. ¿Por qué? Porque tu papá estaba totalmente ausente. El español no se hacía cargo muchas veces de ese proceso de paternidad. Entonces, ¿qué hizo Domingo Martínez Irala? Él tenía una conspiración en su contra de personas que formaban parte justamente del gobierno de Álvaro Núñez. Querían sacarle el gobierno a Irala. Entonces el gobernador se entera de estos planes conspiratorios y apresa a los sublevados. Y cuando ya él ya estaba prácticamente condenados ellos a morir fusilados, el sacerdote Francisco Andrade le dice, ¿sabes qué, Irala? Yo tengo una idea. ¿Por qué no le perdonas la vida a estos capitanes y hacer lo siguiente? Hacer una alianza política e inclusive social con ellos. Bueno, entonces, ¿qué era esta alianza social y política principalmente? Era el hecho de que estas personas se van a casar con sus hijas de Irala. Entonces, a partir de este momento, él le obliga a sus 4 capitanes rebeldes a casarse con sus hijas. Y este proceso, ¿por qué es importante? Porque da el origen al mestizaje. Obligatoriamente él justamente le obligó, ¿verdad?, a casarse con sus hijas, pero por este proceso que se da el inicio del mestizaje como una institución social, política y cultural inclusive en Paraguay. Por eso es muy importante esta fecha, 1552. Entonces, ¿qué hizo? Isabel se casa con Gonzalo de Mendoza, Marina con Francisco Ortiz de Vergara, y acá está el problema. Ginebra se casó con Pedro Segura y Úrsula. Úrsula era la más linda de todas, según dicen los muchachos, ¿verdad? Y acá se da ya un primer moquete, ¿verdad?, entre los muchachos. ¿Por qué? Porque ellos querían casarse con Úrsula. Y Úrsula se va a casar con Riquelme de Guzmán. O sea, sea uno de los primeros, unas primeras peleas, ¿verdad?, a nivel de pelearse por una chica, ¿verdad? No sé si acá una de las presentes en algún momento tuvo esa experiencia, ¿verdad? Uno de los muchachos se pelearon por el amor de cada uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, puede ser, ¿verdad? Entonces acá ya vemos que eso es algo que viene ya de la antigüedad. Eso ya ocurrió acá. Y el amor, ¿pelean por el amor? No, por casarse con esa persona. No estamos hablando de amor acá, estamos hablando de que obligatoriamente una se casaba con este. Estamos hablando de alianza política y social principalmente. ¿Para qué? Este es la unión del cuñadazgo o el tobayá que inicialmente tenían los guaraníes con los españoles, irá la que hace ahora. Lo establece como algo cultural paraguayo. O sea, acá, a partir de acá, el mestizaje ya es algo tradicional, algo propiamente cultural nuestro, totalmente establecido de forma jurídica. El caso del casamiento del español y la guaraní principalmente. Pero dijimos que esto no era tanto así. Años anteriores, esto ocurrió con muchísimos problemas, principalmente el hecho de que la resistencia guaraní se va a dar en contra de los españoles por este acontecimiento, que los guaraníes se van a defender de estas batallas, estos conflictos que tenían los españoles llamados rancheadas. Aquí tenemos como la palabra rancheadas. Eran grandes expediciones de los españoles en contra de las tolderías guaraní
para saquear esa toldería y principalmente violar a las mujeres. Y eso se da en muchísimos casos, muchísimo hay de eso. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Que los guaraníes, atiendan bien acá, los guaraníes, ¿a quién le van a pedir ayuda? A sus enemigos naturales. ¿Y quién es el enemigo natural del guaraní? El pampio. Entonces, es la misma cosa que vos ya no tengas más opción y tu enemigo durante toda la historia, bueno, ¿sabes qué amigo? ¿Sabes qué enemigo? Vos ahora tenés que ser mi amigo, ahora porque tenemos un enemigo en común. Entonces, los guaraníes y los pampios se van a fusionar a nivel de guerra en contra de los españoles. Y acá tenemos 37 enfrentamientos armados contados, ¿verdad? Entre los españoles y los guaraníes, principalmente por este problema que tenían los españoles con los guaraníes. Bueno, estamos bien ahí, ¿verdad? Tenemos primer adelantado, segundo adelantado. Perfecto, llega la información a España. España entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la corona? Forma y estructura un tercer adelantado del Río de la Plata. Este tercer adelantado, nombrado, va a ser Juan de Sanabria. Tercer adelantado del Río de la Plata es Juan de Sanabria. Pero ¿cuál es el problema? Ya estaba todo firmada la capitulación, ya estaba armado el viaje, ya estaban armadas las naves, quiénes se van a ir. ¿Qué pasa con Juan de Sanabria? Muere de una fiebre alta. No se puede establecer qué tipo de enfermedad era porque casi toda la enfermedad comienza con una fiebre, ¿verdad? Pero fallece. Fallece Juan de Sanabria y ¿qué ocurre ahí? Termina el viaje. Antes de haber comenzado, termina el viaje, termina toda la expedición. Y acá se da un hito dentro de la historiografía del Río de la Plata y por ende en Paraguay. En caso de ustedes, chicas, si no la conocían a ella, deben conocerla. Me refiero a doña Mencia Calderón de Sanabria. Doña Mencia Calderón de Sanabria, primera vez en la historia, se nombra a una mujer. Anteriormente ustedes me dicen a una mujer que le nombramos, ninguna todavía, ¿verdad? A ella es la primera. Doña Mencia Calderón de Sanabria, ¿qué hace? Decide ella continuar estos preparativos y seguir el viaje que inicialmente iba a emprender su esposo. ¿Y quién le va a ayudar a ella? ¿Por qué ella se va a animar a tanto? Porque la mano derecha de su esposo, ¿quién era? ¿Le ubican a este personaje? Juan de Salazar y Espinosa. Le falta ahí, ¿verdad? Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros, le falta ahí. Sí, viejo conocido de la casa, ¿verdad? El fundador de la ciudad de Asunción, él va a emprender el viaje con Doña Mencia y va a tener un importante, y esta importante va a ser histórica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia ya se habla de una mujer y con ella también vinieron, como va a venir ella, ¿verdad? Varias mujeres van a venir también con ella. 50 mujeres españolas. Ustedes me dicen, ¿y por qué es importante que vengan las mujeres españolas? Porque al venir mujeres españolas aquí, al casarse con una española aquí, ese producto, esa consecuencia de esa unión que sale un criollo, hijo de españoles nacido en América, una clase social muy importante. Por eso justamente dice, quienes serán las futuras madres de los criollos. Entre ellos, uno de los más importantes que va a ser Hernando Arias de Saavedra, alias Hernandarias. Pero también hay un ámbito muy importante que ocurre con Doña Mencia. Con Doña Mencia también, ¿quiénes llegan? ¿Se acuerdan de este personaje? Hans Staden. ¿Alguien se acuerda qué hizo él? ¿Por qué era famoso? Cronista. Se le ataba por un poste, las mujeres lloraban, le vociferaban, le cocinaban. ¿Recuerdan a qué acontecimiento me estoy refiriendo? De los guaraníes me refiero. Antropofagia. Él fue el que describió la antropofagia y realizó un libro llamado Paraguay,
tierra de salvajes y caníbales. Ese personaje fue Hans Staden. También con ella llegan los hermanos Goes. Los hermanos Goes son importantes porque van a introducir el ganado vacuno en la provincia. Anteriormente aquí en la zona del Río de la Plata y por ende también toda América, no había ganado equino, como explicamos hace rato que introdujo Álvaro Núñez, y no había ganado vacuno. Entonces, que introducen los hermanos Goes, un toro y 7 vacas. Anteriormente acá había un restaurante en la zona de Villamorra que tenía ese nombre, un toro y 7 vacas. Entonces, y sí, cuando yo hablo en esta parte, ¿verdad? Ustedes hacen analogía. No sé si acaso ustedes lo hicieron, ¿verdad? Pero en años anteriores los alumnos hacían analogía, ¿verdad? Porque, y yo hace rato estaba hablando, pues, de un varón con 7 mujeres. Bueno, y ahora un toro y 7 vacas, ¿verdad? Bueno, una analogía nomás para que a ustedes les sea más fácil aprender en ese sentido. Sí, hay muchas coincidencias en ese sentido, ¿verdad? Entonces, con esta expedición también llegan las 50 primeras mujeres, por eso es muy importante. Acá se produce inicialmente ya el proceso llamado de colonización también. ¿Por qué? Porque anteriormente el español venía acá solo, venía acá sin su mujer. La idea del español era venir acá, enriquecerse, llenarse de oro y plata. ¿Para qué? ¿Para qué quería tener oro y plata? Para ir a gastarlos en España. La idea del español en la conquista era enriquecerse, pero acá no se podía todavía enriquecerse. ¿Por qué? Porque acá tenía oro y plata. ¿Y qué hacías? Todo era trueque, todo era moneda de la tierra todavía. Entonces, vos tenías oro y plata y tenías que gastar allá en España. Entonces, la idea de ellos era justamente volver a España. Por eso, justamente un ejemplo sería el propio Juan de Salazar Espinosa, que volvió a España y después volvió otra vez aquí, ¿verdad? Y ellos varias veces iban y venían de lo que sería España justamente por esa idea que ellos tenían. Acá tenemos un resumen de las ciudades fundadas a partir de Asunción, con el fundador correspondiente, con la fecha correspondiente y con el nombre oficial en la cual se fundó, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, como dije hace rato, un pequeño nombre, pero en realidad la ciudad es gigantesca en su nombre, larguísimo su nombre tiene. Entonces por eso es muy importante saber también dónde está ubicada la ciudad y cómo se llama. En 1559, Nueva Asunción, en el Chaco Norte, lo que sería justamente el departamento de Alto Paraguay. En 1561, Nuflo de Chávez funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una hermosa ciudad allá en Bolivia, muy parecida a la ciudad de Asunción. Calle angostas, casas coloniales, caótico tránsito, ciudad muy calurosa. Solamente la única diferencia es que ya tienen 9 anillos, que son sus avenidas principales. O sea, no te puedes perder porque ¿dónde vos estás? Y estoy en el segundo anillo. ¿Dónde vos estás? En el quinto anillo. Entonces, esos anillos después se conectan entre sí y esas son las calles más importantes de la ciudad. Era una ciudad muy linda. Santa Cruz de la Sierra, totalmente recomendada también para visitar. En 1573, la ciudad de Santa Fe, bañada por el río Paraná, la famosa ciudad de Santa Fe, ahí en la provincia de Entre Ríos, también está cerquita, por Juan de Garay. Y Juan de Garay de esta zona va a emprender rumbo sur y posteriormente, en el año 1580, con paraguayitos considerados en ese momento nacidos en Paraguay, en la provincia del Paraguay específicamente, se hace lo que sería la fundación de Santa María del Buen Aire. Quiero que ustedes hagan la diferencia. Este es Santa María del Buen Aire, 1580. Y la anterior, ¿cómo era? Nuestra Señora del Buen Aire. ¿Ven ahí la diferencia entre el nombre? La de 1536 es Nuestra Señora del Buen Aire. Y esta de 1580, ¿cuál es? Santa María del Buen Aire. Ahí está la cáscara de banana para que ustedes diferencien la fundación de una que fue fundada por por Pedro Mendoza y otra fundada por Juan de Garay. En 1577, Ruiz de Almengarejo funda Villarrica el Espíritu Santo. En el mismo año también Santiago de Jerez por Ruiz Díaz de Guzmán, considerado el primer historiador, porque él creó el primer material bibliográfico llamado La Argentina, donde cual describe toda la sociedad de la época en ese sentido.
En 1585, Concepción del Bermejo. 1588, Alonso de Vera crea San Juan de la Vera, las Siete Corrientes, una zona con muchos rápidos. Hasta el día de hoy hay muchas rocas ahí alrededor del Paraná. Por eso es una zona muy rápida, por eso lleva ese nombre. San Juan de la Vera, las Siete Corrientes, una ciudad que está cerquita de Paraguay, tiene historia común, tradiciones en común, inclusive idioma. Ahí también se habla mucho el guaraní en la zona de Corrientes, pero tiene otra forma de significación, ¿verdad? Principalmente en los morfemas. Bueno, y llegan otros adelantados, sí, llegan otros adelantados, ya los últimos, para terminar esta parte. ¿Quiénes llegan? Juan Ortiz de Zárate, en 1576, ya el último con inmigración española, pero el último adelantado, sí, sería Juan Torres de Vera y Aragón, en 1587. Es el último adelantado que llega al Paraguay, el último adelantado del Río de la Plata. Sí, entonces se sale en el examen ustedes, último adelantado del Río de la Plata, Juan Torres de Vera y Aragón. También una calle en Sajonia lleva ese nombre. Juan Torres de Vera de Aragón, está Pedro Melo de Portugal, que fue un gobernador, está Lázaro de Rivera, que fue también un gobernador, o sea, por eso ahí en la zona de Sajonia, Itapita Punta, ¿verdad? Hay muchísimas calles que tienen nombres históricos. Bueno, entonces, en 1587, al año siguiente, regresa a España, en 1588, y acá por primera vez se le elige entre los muchachos, de forma interina. Se va a invocar la Real Provisión el 12 de septiembre de 1537. Dijimos que para que un gobernador sea electo, tiene que llegar un documento del Perú, de Lima, y muchísimo, tenía que esperar de 8 meses a un año, tenía que esperar la gente para esa denominación y para una persona que llegue con el cargo directamente emanado del propio virrey. Entonces acá los muchachos muchas veces interinos elegían sin problema, ¿verdad? Dijimos, casi 22 veces lo eligieron. Este caso, Hernando Arias Saavedra va a acceder al cargo como gobernador interino. Pero ¿cuál era el problema? Hernando Arias Saavedra no era español. Hernando Arias Saavedra era criollo, hijos de españoles nacidos en América. Se le conoce con este nombre, ¿verdad? Pero más se le conoce con el nombre de Hernandarias, o sea, una denominación acá a nosotros nos encanta, ¿verdad? Como dijimos, todo el nombre de las ciudades, nos encanta hacer cortitas o cortitos los nombres, ¿verdad? Que son muy largos, nosotros decimos San Estanislao, no, Santaní, ¿verdad? Santaní. Un ejemplo, hay muchísimas ciudades larguísimos su nombre, nosotros le acortamos todo. Acá un ejemplo, en vez de decir Hernando Arias de Saavedra, nosotros decimos Hernandarias, ¿verdad? Unimos estos dos, principalmente su nombre y su apellido. En 1594, reemplazado por Ramírez de Velasco. ¿Y por qué lo que es importante Hernandarias o Hernando Arias de Saavedra? Fue el primer gobernador criollo del Río de la Plata, del Perú, no, de todas las Indias. Nos referimos que desde México, Centroamérica, América del Sur, ninguna otra provincia tuvo un gobernador que fue nacido acá. Estaba nacido aquí, por eso es criollo, hijo de españoles nacidos en América. En 1598 volvió a ocupar el cargo. Cuando fallece Juan Ramírez de Velasco, la gente dice, y cuando digo esta parte, ¿por qué es lo que fallecen tanto los gobernadores? Recuerden que el gobernador era el primero en ir en el campo de batalla. Cuando había un problema con los bandeirantes, cuando había un problema con los pueblos vecinos, cuando había un problema con los guaraníes, cuando había un problema con los pampios, el gobernador tenía que ir en primer lugar. El gobernador es la máxima autoridad militar. Entonces tenía que defender los intereses de la propia España, en ese sentido. Entonces, vuelve a ocupar el cargo en 1602, cuando fallece Valdés. En 1603 promueve una ordenanza a favor de los indios. Pero ¿por qué continuamente se le elige a él por esta Real Provisión el 12 de septiembre? Y principalmente porque por una persona muy conocedora de la zona, una persona que entendía la geografía inclusive de la propia provincia. Por ende, él en 1515 fue electo gobernador y va a tener mucha importancia de
1515 a 1517 principalmente. ¿Por qué? Porque es recordado principalmente porque la provincia del Paraguay es totalmente desmembrada. Anteriormente se llamaba Provincia Gigante de las Indias, de cual formaba parte Buenos Aires, formaba parte Guairá y formaba parte Paraguay. Entonces la idea era que esto sea cambiado y sea una sola provincia, ¿verdad? O dos en este caso, lo que dijo Hernando Arias Saavedra. La propuesta de él fue la de Paraguay y la del Guairá. Dos gobernaciones solamente quería Hernando Arias Saavedra para que era gigantesco el territorio. Pero ¿qué le dijo el virrey? No, no. Fue cambiada por el virrey Marqués de Montes Claros, juntó Guairá y Asunción con el nombre de provincia del Paraguay y la otra va a ser Buenos Aires. Y a partir de este momento, cuando se juntan Guairá y Buenos Aires, perdón, Guairá y Asunción y Buenos Aires aparte, ese va a ser en el año 1617. Termina el periodo de la conquista en Paraguay y comienza el periodo de la colonización. ¿Por qué? Porque ya estaba todo estipulado a nivel geográfico, los lugares, los territorios, y también los exploradores van a llegar a Buenos Aires y ya no va a tener un motivo, una razón, una circunstancia para arribar otra vez o pegar rumbo norte para llegar a lo que sería la ciudad de Asunción. Pocos van a ser los que van a ir llegando. Por eso la clase social española se va a fortalecer muchísimo en Asunción y Asunción va a perder económicamente. ¿Por qué? Porque ya no va a tener ese sustento geográfico principalmente que le da Guairá y la propia Buenos Aires. Entonces, por eso cuando se junta Guairá y Asunción y se separa Buenos Aires, ahí desaparece la provincia gigante de las Indias y Paraguay tiene muchísimos problemas, principalmente a nivel de sociedad y a nivel económico. Entonces, a partir de ese momento comienza la colonización específicamente en Paraguay. ¿A una pregunta durante todo este proceso que vimos? ¿O que quieren hacerlo? ¿A una duda que tengan? ¿Algo que le haya llamado la atención durante este proceso? ¿Escucho? Bueno, entonces lo que yo quiero proponer es lo siguiente. Para el próximo lunes vamos a tener un examencito de lo que sería historia del Paraguay desde el inicio hasta Doña Mencia, que dimos hoy. Hasta Doña Mencia vamos a tener un examencito, para que ustedes puedan prepararse. Aquellas personas que se unieron, como me dijo, no sé, una compañera me dijo hace rato que se unió hace poco, y no sé si alguna de ustedes se unió hoy nomás, solamente hoy, no sé si hay alguna, para que puedan prepararse, por lo menos tener una idea, vayan mirando las clases grabadas, vayan leyendo un poquitito y cualquier tipo de pregunta también sobre un tema específico pueden hacerlo ahí en el grupo de WhatsApp, en el privado también pueden escribir si tienen alguna duda específica. ¿Está bien? Entonces hacemos un examencito la próxima semana hasta Doña Mencia. ¿Está bien? Para que vayan entonces anotando ustedes un examencito no tan fuerte, ¿verdad? Pero de, medianamente dificultad mediana va a ser. Después ya cuando terminemos hasta Independencia, ahí sí ya va a ser un examen de dificultad alta, muy alta. Ok, usted va a tener un poquito más de tiempo ya para estudiar. ¿Me siguen entonces? ¿Les parece bien? Próximo lunes, un examencito. Sí, profe. Perfecto, excelente. Me siguen ahí, están ahí muy lunero ya de hoy, ahí están todavía pensando en qué van a almorzar. No te juro ni ganas de comer aún. Después de lo que comieron toda la Nochebuena, Navidad. Después se viene otro año nuevo, así que a full están con el tema de la gastronomía. No hay dieta ahora, ¿no? No, no hay. Ahí está Natalia, Monse, Rocío, que me saludó hace rato. Parece, ¿verdad? Feliz Navidad para los que se conectaron entonces hoy. Estamos hablando acá con Sergio hace rato.
que no sea lunero hoy, que no tenga pocos alumnos, le dije yo que estén todo de viaje, entonces no van a poder conectarse. Me dijo Sergio, no, no, no se van a conectar, se van a conectar los chicos, me dijo, no, están estudiando, no hay, no hay viaje, no hay nada, porque tenemos que conectarnos, tenemos que estudiar. Por eso ustedes son unos guerreros, unas guerreras en ese sentido, porque hay muchísimas fiestas en este proceso, más todavía fin de año, que toda la gente de fin de año quiere encontrarse, ¿verdad? No sé, porque tiene todo el año para encontrarte, pero fin de año nomás la gente quiere verse, ¿verdad? Entonces vos le ves durante todo el año, pero en fin de año quieren encontrarse la gente. Entonces también te saca un poquito de tiempo en ese sentido. Bueno, entonces acá terminamos lo que sería el periodo de la conquista en Paraguay. Ahora comenzamos la colonización en sí. Antes de hablar del periodo de colonización, tenemos que hablar nosotros de un proceso que se denomina las instituciones políticas principalmente a nivel de Paraguay y el Río de la Plata. Estas instituciones son muy importantes porque estas instituciones hacen lo posible que nosotros podamos estudiar lo que sería posteriormente en el Río de la Plata en sí. Bueno, vamos a comenzar entonces acá. Voy a proyectar pantalla un ratito. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Este proceso se llama las reformas borbónicas. Así está en el programa de ustedes. Ustedes sí me pueden seguir con su programa. ¿Por qué se llama las reformas borbónicas? Bueno, vamos a explicar. Durante todo este proceso, nosotros estudiamos hasta el año, ahora 1617, ahí nos quedamos, ¿verdad? A nivel de colonización, había solamente dos virreinatos. Estaba el virreinato de Nueva España, conocido como México, y estaba el virreinato del Perú, que tenía todo esto a su cargo, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir posteriormente? A partir del año 1700 va a cambiarse no solamente el apellido, la estructura política de la corona española. ¿Por qué? Porque el inicio hasta lo que sería el año 1700, ¿qué dinastía va a gobernar la corona española? La dinastía de los Habsburgo o también la Casa de los Austria, se les llama de esa forma, porque su origen está en el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Entonces se va a llamar Habsburgo. ¿Qué pasa en el año 1700? Un rey inútil, mediocre, llamado Carlos II de España. El tipo va a pasar su vida, no se preocupa por su dinastía y no va a tener hijos. Y el rey, a no tener hijos y a no tener hijos, ¿qué ocurre? Se pierde su dinastía. Él dijo, no, no se va a perder mi dinastía, ¿por qué? Pero yo le voy a nombrar a mi primo llamado Felipe d'Anjou. Felipe d'Anjou es francés, es de origen Borbón, y ahí va a dar origen, en el año 1700, una guerra de secesión española para que los españoles van a luchar en contra de los franceses para no formar parte de Francia y tener inclusive una propia independencia, ¿verdad? A nivel de los Habsburgo. Y ahí va a haber un conflicto que va a durar 13 años aproximadamente. Y ustedes muchas veces dicen, ¿por qué España no es el mejor país del mundo? ¿Por qué España no es uno de los mejores países a nivel mundial con todo el oro y la plata que sacó de esta zona geográfica? Nos referimos a América, ¿verdad? Inicialmente por las guerras que tenía internas, por las guerras que tenía externas que estamos viendo ahora, y también por la corrupción reinante. Claro que sí, eso es así literalmente. Y también por las invasiones de los piratas, ellos existieron. No son Jack Sparrow y compañía, ¿verdad? No son, no, no. No es Barbosa y compañía, no. Son mucho más rudos, más férreos. Uno de los más famosos fue Francis Drake o Francis Drake, como se escriba. Él
fundó lo que sería ahí en Nassau, ¿verdad? Lo que sería las Bahamas, ahí en la zona de Port Royal o Puerto Royal, que era la ciudad literalmente de los piratas, ahí en el Océano Atlántico, ahí en la zona del Caribe, eso existió. Inicialmente los piratas solamente saqueaban a las flotas españolas. Después ellos van a pensar bien la situación y van a decir, ¿por qué yo no actúo en contra de España, pero a favor de otra corona? Entonces ellos van a actuar ya no con la famosa banderita negra, como se dice, ¿verdad? Ellos van a actuar bajo bandera del Reino Unido, de Inglaterra, de Francia, de Portugal, inclusive de España. Ya van a tener ellos el nombre de corsario. ¿Por qué? Porque van a fundar, o sea, van a ser mercenarios de una corona en contra de otra, ¿verdad? Pero ellos no tenían nacionalidad, ni mucho menos. A ellos lo único que importaba era solamente saquear. Era una forma culta de llamar saqueo, es decir, corsario, ¿verdad? Entonces, durante este proceso, Carlos II no deja descendencia. Y a eso le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes harían en esta misma circunstancia? Ustedes, no sé si acá uno de los varones, para mí sí que no hay varones hoy. Todas ustedes, chicas, son reinas. Su marido es estéril, no puede tener hijos. ¿Qué hacen ustedes ahí? Se animan a contestar la pregunta. ¿Qué hacen? ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Se pierde la dinastía? O sea, ¿qué va a ocurrir? ¿Se pierde la dinastía o qué harían ustedes? En muchos casos, muchas mujeres anteriormente, ¿qué hicieron? Para no perder la dinastía, pues cosa que va a ocurrir, ¿verdad? Muchos reyes van a ser estériles. Ellas se metían con un esclavo, en sí mismo, tenían relaciones sexuales con un esclavo. Ese esclavo dejaba embarazada a ellas. Después le hacían desaparecer el esclavo. Pero como todo chisme, como todo acontecimiento, se decía, se contaba, ¿verdad? Se difundía eso a nivel de la corona. Se mataba a todos los causantes de ese chisme, el origen de ese chisme, y se perdía totalmente, ¿verdad? Pero siempre se quedaba ahí, y muchas veces también estos reyes tenían hijos hemofílicos, con muchos inconvenientes, con muchos problemas en la sangre principalmente. ¿Por qué? Porque ellos, para fortalecer la dinastía, muchas veces ellos tenían relaciones con sus primos, con sus sobrinos, con sus tíos, era todo en familia, toda la misma sangre. La idea era purificar la sangre, pero en realidad ellos no sabían los problemas genéticos que podían causar, ¿verdad? Entonces, muchas deformaciones, muchos problemas psicológicos, muchos problemas físicos principalmente en esta parte de la dinastía, principalmente en este proceso de la purificación de la sangre, como yo le decía, mantener la dinastía. Entonces, esto no ocurrió con Carlos II. Entonces, Carlos II muere. En su testamento le deja a Felipe d'Anjou, su primo, como parte de la dinastía Borbona en Francia. Y ahí problema, a ver, ¿por qué? Porque los Borbones son de Francia y los Habsburgos son de España. Entonces da origen a la Guerra de Sucesión Española. 13 años va a durar esta guerra. Y finalmente el heredero de los Borbones, Felipe d'Anjou, va a asumir como rey de España bajo la denominación de Felipe V. Entonces, como pregunta sería, el último rey de los Habsburgo, de la dinastía de los Habsburgo en España, fue Carlos II. El primer rey de la dinastía de los Borbones en España fue Felipe V, llamado anteriormente Felipe de Anjou. Un ejemplo que ponemos es cómo puede salir un tipo de pregunta sobre esa parte. Dentro de esta guerra de secesión española, los Habsburgo van a recibir los Países Bajos, que sería hoy Noruega, Dinamarca, ¿verdad? Esa zona nórdica, Cerdeña, Milán y Nápoles, porque en ese momento Italia no estaba totalmente unificada. Italia, inclusive casi recién con Benito Mussolini, se va a unificar totalmente los reinos y hasta el día de hoy inclusive son muy diferentes cada una de las ciudades, principalmente de Italia. Inglaterra, aliada en un primer momento de los Habsburgo, ¿qué va a obtener? Además del privilegio del comercio de esclavos, va a poder ingresar un barco
anualmente con 500 toneladas de mercancía. O sea, el comercio de Inglaterra con todas las colonias españolas en América se le va a dar. O sea, el tema de 500 toneladas. Muchísimo. Ellos van a poder comerciar sin ningún tipo de inconvenientes con todas las colonias españolas en América. Principalmente en la parte norte y centro. Y también en el caso del privilegio del comercio de esclavos. Anteriormente, ¿quién tenía el privilegio de comercio de esclavos? Portugal. Portugal tenía eso. Por eso ustedes van a ver que la mayor parte de los portugueses van a sacar los esclavos de África y van a difundir a nivel de América, principalmente. Después de esto va a ser Inglaterra y después va a ser Francia, la que va a colonizar inclusive hasta el día de hoy varias naciones africanas. Varias naciones africanas, por eso cuando hace poco, en el último mundial, Francia salió campeón del mundo, voy a decir Mbappé, Pogba, un ejemplo que pongo, ¿verdad? Son apellidos y nombres indígenas, principalmente en la zona de África, porque franceses con todo el sentido de la palabra no son, ¿verdad? Pero tienen nacionalidad, pero las colonias son francesas en África principalmente. Y entonces los Borbones van a conseguir la corona española y todo el imperio ultramar. Durante este proceso, España va a reestructurar a nivel de corona. Va a estructurar ese aspecto. Se van a introducir lo que se llaman reformas borbónicas. Esas reformas borbónicas van a ser, y hay que diferenciar bien esta parte: social, política, económica y religiosa. Esos son los tipos de reformas que van a realizar. Entonces, inicialmente, a nivel económico, ellos van a centralizar el poder. Por ejemplo, en las colonias americanas tenían muchas fugas, principalmente a nivel económico. Entonces, las reformas borbónicas van a estructurar a que ellos van a centralizar, inclusive van a crear lo que se llama aduana. En los principales puertos de cada una de las zonas geográficas, ellos van a crear una aduana. El crear esa aduana a nivel económico, van a crear muchísimos, pero muchísimos impuestos. Entonces, la medida económica administrativa favorecían a España, pero no tanto a los colonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le llenaban otra vez de impuestos. Y aparte de eso, se va a estructurar lo que sería ya a nivel económico qué te puede dar cada ciudad y posteriormente cada zona geográfica dentro de América. Y esto, aparte, van a estructurar, y esto es ya un cambio o reforma política. Dijimos que dos virreinatos nomás había en la época de los Habsburgo. Hasta el año 1700 había solamente dos: Nueva España o México y del Perú. Y ahora los Borbones, al asumir Felipe V y compañía, ¿qué van a hacer? Van a crear dos más: Nueva Granada, lo que sería hoy norte de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, esa parte principalmente, parte de Panamá también, y el Virreinato del Río de la Plata, recién creado en 1776. Uno de los virreinatos más cerquita de nuestra concepción de independencia, ¿verdad? Ese mismo año ustedes tienen que relacionar los años. Si yo le hablo en 1776, se crea el Virreinato del Río de la Plata. Ese mismo año, ¿qué ocurre en Norteamérica? Se independizan las 13 colonias inglesas en América. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Independencia de los Estados Unidos, con George Washington, Thomas Jefferson y compañía, ¿verdad? Entonces, esto, ¿qué hizo? Que haya más control burocrático, que haya más control específicamente en las divisas. Pero al haber más control en las divisas, también se tienen que aplicar mayor cantidad de impuestos. Entonces, esto no fue el agrado de los habitantes de las colonias. ¿Qué quienes hicieron? Comenzaron a imaginar un continente independiente del poder español. ¿Por qué? Porque España quería aferrarse a un poder que prácticamente ya era un poco complicado de mantener. Y después vamos a explicar inclusive por qué cuando llega en el año 1800 un tal Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Acá está un cuadro muy lindo sobre lo que serían las diferencias entre las reformas borbónicas: económica, política, territorial y eclesiástica. Económica, se otorga navío de permiso. Eso cambió totalmente. Anteriormente dijimos que, por ejemplo, venía don Pedro Mendoza. ¿Cómo vino? Un solo barco vino don Pedro Mendoza. Habla mucho. Vino en 14
14 barcos vino don Pedro Mendoza. Sí, Jacqueline, te escucho. Yo no tengo mi sencillo. Ahí está. Ahí ya se activa Jacqueline. Bueno, en tema económico, dijimos que don Pedro Mendoza venía en 14 barcos. ¿Y ahora qué se va a hacer? Un solo personaje en un solo barco podía firmar y él puede venir sin problema. No hace más falta hoy que vengan muchísimos en una cantidad inmensa de barcos. Una persona hoy podía firmar y hoy podía venir. Anteriormente el tema de la flota era muy importante porque venían muchos barcos y esa flota era tipo rombo. 4 barcos en los puntos cardinales principalmente para tratar de evitar el asedio de los piratas, ¿verdad? O el asedio de cualquier tipo de influencia extranjera. Entonces, mientras mayor cantidad de barcos venía, mayor cantidad de probabilidad había que puedan llegar a destino y puedan llevar el oro y la plata. Ahora cambió totalmente. Ahora navío de permiso, navío de registro, cualquier persona X podía surcar los mares sin ningún tipo de problema. Se establece por ende el libre comercio, o sea, libertad absoluta de comerciar entre las provincias ya ahora, sin ningún tipo de problema. Anteriormente vos solamente podías comerciar con España y España contigo. Cambió totalmente esa estructura. Ahora vos podés comerciar sin ningún tipo de problema entre las propias colonias. Creación de las aduanas terrestres, lo que dijimos hace rato. Con esto establece que Asunción, Buenos Aires, Quito, Lima, Santiago de Chile y compañía, todas esas las principales ciudades que hoy son capitales de cada uno de los países, en ese momento todas son provincias todavía, pero la influencia de cada una de esas ciudades ya dentro de la estructura geopolítica. Se crean nuevos impuestos y se incrementan ya lo que ya existían en ese momento. Y en el caso de lo político, se crean lo que sería las intendencias. El gobernador intendente, en el año 1782, acá en Paraguay, comienza el término gobernador intendente. O sea, el gobernador que tenía una amplia facultad, principalmente a nivel militar, era el primero que estaba en esa zona y él el primero que tenía que comandar la estructura militar en ese momento. A nivel territorial, se va a crear lo que serían los nuevos virreinatos, ya dijimos eso, el virreinato de Nueva Granada, en el caso de Sudamérica, allá en el norte de Sudamérica, y el virreinato del Río de la Plata, en el sur de Sudamérica, justamente, en el Río de la Plata, en sí como su nombre lo indica, ¿verdad? Y las capitanías generales de Chile y Venezuela, que se van a agregar a la de Cuba y Puerto Rico, que ya existían. A nivel eclesiástico, la expulsión de los jesuitas. Acá nosotros le vamos a expulsar un poquito más con antelación, ¿verdad? Durante la época de la reforma, la revolución comunera, pero en España se le va a expulsar a los jesuitas de todos los dominios españoles en América en el año 1767. Y todos y cada uno de los templos, colegios que ellos tenían, se le van a confiscar. ¿Y qué se van a hacer esos colegios? Por ejemplo, aquí en Paraguay, en la provincia del Paraguay, se van a establecer cuarteles. Van a establecer cuarteles con el colegio jesuita, que vamos a estudiar en la próxima clase cuando hablemos de la parte cultural dentro de la colonia. Vamos a estudiar esa parte y vamos a estructurar lo que sería la conquista y la colonia, pero a nivel netamente cultural. Entonces, se promueve la industria manufacturera dentro de España, la marina de guerra, con nuevos barcos, porque un solo barco nomás ya hacía falta hoy, no una flota gigantesca como antes. Se organiza el ejército, se crean nuevos monopolios, por ejemplo, en cada zona geográfica. El tabaco, por ejemplo, acá en Asunción se hace estanco de tabaco, que era una oficina. El tabaco se extraía de diversas partes, principalmente en la zona de que hoy es Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa. Se llevaba a la ciudad de Asunción y ahí se estancaba el tabaco. Se dejaba secar y posteriormente se vendía al mejor postor. O sea, ese es el proceso en el cual se realizaba el famoso estanco de tabaco. Su nombre dice estanco, quedar ahí estacionado un tiempo para su posterior venta. Paraguay hoy, inclusive hasta hoy, ¿verdad?, tiene una de las más importantes riquezas a nivel de tabaco del mundo, inclusive. Y no podemos decir nada, ¿verdad?, porque esta clase está grabada, pero hay unas personas muy ricas aquí en Paraguay que se están enriqueciendo justamente gracias al tabaco todavía hoy, en pleno siglo XXI. Aumentó la agricultura
producto de las nuevas ideas francesas sobre la fisiocracia. Ustedes habrán estudiado eso en el colegio, se da eso en el primer curso. La fisiocracia es gobierno de la tierra, cracia, como su nombre indica, poder, viene de kratos, y fisio de tierra, ¿verdad? De físico. Y principalmente agricultura, ganadería. Se deja ya lo que sería anteriormente el mercantilismo. Recuerda anteriormente, venía acá el explorador español, quería sacar oro y plata, ya no lo va a encontrar a partir del año 1600, 1700. Entonces viene a caer a afincarse, viene a caer para vivir en esta zona, viene acá para quedarse. ¿Y qué va a hacer acá? Va a plantar y va a estructurar lo que sería la encomienda. Va a llegar él, va a tener una nueva tierra, en esa tierra va a tener indígenas que van a trabajar para él. ¿Qué le tenía que dar a los indígenas? Techo, casa, vestimenta y educación católica. Supuestamente, ¿verdad? Eso es totalmente letra muerta, eso nunca ocurrió, pero supuestamente tenía que darle eso. Se aumentó la explotación y exportación de productos y ustedes me van a decir si esto es cierto hasta el día de hoy. En Cuba, hoy se, hasta el día de hoy se cultiva azúcar en Cuba. Sí, ¿verdad? Uno de los países con mayor cantidad de producción de azúcar hasta hoy es Cuba. El cacao, hasta hoy se produce en Venezuela. El chocolate es la zona de Francia, de Europa. El chocolate de por sí es amargo. El chocolate dulce que nosotros conocemos aquí en América, justamente se creó aquí cuando se le introduce cacao al chocolate. Por eso el chocolate suizo, el chocolate francés, totalmente diferente el chocolate europeo que el chocolate americano, por ese sentido. Ahí podemos hablar largo y tendido también, ¿verdad? De los monjes europeos que crearon el chocolate. Y acá cuando llegaron, ese chocolate llegó un poquito más dulce, un poquito más azúcar, le pusieron a los muchachos justamente, ¿verdad? Y le introdujeron esto que es el cacao. Y la plata traída de Potosí hasta el día de hoy. Ahí, por ejemplo, se origina entre Oruro y Potosí el río Pilcomayo, que llega hasta lo que sería la ciudad de Asunción, con muchos sedimentos, con muchos inconvenientes, porque todavía hoy se extrae plata entre la zona de Oruro y Potosí, nos referimos a Bolivia, todavía hoy. Y el cuero en el río de la Plata, hasta el día de hoy, acá en la zona, por ejemplo, de Cordillera, en las ciudades con mayor cantidad de cuero, en la zona de Aturá, por ejemplo, esa famosa moda del termo forrado de cuero, por ejemplo, viene ya en la época acá justamente, ¿verdad? Termo forrado de cuero, eso anteriormente no existía, ¿verdad? Eso viene justamente ya la zona de Atirá, porque Atirá siempre se caracterizó por hacer muchísimas artesanías con el cuero. Y este reemplazo de flota, dijimos que anteriormente 15, 20, 25 barcos, se va a reemplazar solamente por uno. Diferente ahora va a ser. ¿Por qué? Anteriormente ahora vos tenías que mirar, mira, pirata, mira, 15, 20 barcos, ajá, presa fácil, ¿verdad? Ahora entonces va a venir un solo barco, podía tener carga o no, o podía hacer una expedición cualquiera, y va a haber, el sistema de flota era lento porque salían 2 veces al año. Ahora el tema del barco podía salir en cualquier momento sin problema, el famoso barco de registro. Entonces cambia toda la estructura cuando hay libre comercio entre España e Indias y entre las propias colonias. Anteriormente solamente las colonias españolas podían comerciar con España, eso hacía lentísimo los productos y solamente podías comerciar con ellos. Se llamaba monopolio comercial. Hoy se extingue el monopolio, vos puedes comerciar tranquilamente con Buenos Aires puede comerciar libremente con Lima y así sucesivamente, ¿verdad? Y hasta ahí hacemos el día de hoy, gente. La próxima clase hablamos de lo que sería educación colonial, la parte ya cultural totalmente de la colonia y las instituciones también. ¿A una pregunta hasta acá sobre lo que vimos hoy? ¿Algo que no haya entendido? ¿Una duda? Yo sé que hoy es lunero, ¿verdad? Yo sé que hoy es complicado después de Navidad, así que yo les recomiendo que vayan estudiando hasta Doña Mencia y el próximo lunes hacemos un examencito acá en vivo en directo. Después ya pasar en el grupo de WhatsApp, pero yo quiero hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque acá es lo que se aprende. El contacto directo entre ustedes mismos con sus compañeros hace que ustedes mismos puedan fijar mayormente el conocimiento, porque si yo pongo muchas veces en el grupo de WhatsApp, eso se queda ahí, ahora uno quiere hacer, y tal, no, los años nuevos, hermano, ¿por qué lo que hace ese año nuevo? No, año nuevo. Entonces comienza, ¿verdad? Sin embargo, si hacemos aquí,
Vamos a enriquecer mayormente el conocimiento. Yo lanzo la información, le doy 5 opciones y ustedes me dicen cuál es la correcta y acá mismo corregimos cuál sería la opción. Usted puede hacer un screen de pantalla sin ningún tipo de problema. Pueden escribir, pueden hacer resumen sin problema. En ese sentido, entonces les espero el próximo lunes. Examen hasta doña Mencia Calderón de Sanabria. Acá, como veo, todas son chicas. Entonces, la primera vez en la historia del Paraguay que se le nombra a una mujer el caso de doña Mencia. Entonces, una mujer muy importante dentro de la historia del Río de la Plata y por ende de Paraguay. Quedamos así entonces, chicas. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de año y no tengan una resaca muy potente para la próxima clase, ¿eh? Nos vemos, gente. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chau, chau.